Buenas noches, no hay audio. Inge. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Sí, lo Ok, escuchamos bien. Excelente. ya. Entonces, repito, esta es la unidad número 2 del módulo 2 y hoy nos vamos a centrar en el trabajo número 2. Esta unidad está dirigida y tiene el objetivo de la implementación, la evaluación y la calificación. Si bien estas son herramientas individuales, en la siguiente unidad, en el siguiente módulo vamos a tocar ya la implementación dentro de lo que son las plataformas virtuales, donde estas herramientas de evaluación nos van a permitir también utilizarlas, implementarlas dentro de nuestras plataformas virtuales. En específico, vamos a tocar dos de las plataformas que están en el mercado. Una es el Moodle y la otra es el Classroom. Son las más utilizadas y me parece oportuno y me parece necesario que las veamos desde el lado de la administración, donde vamos a ver la creación de estas. Pero bien, volviendo a nuestro trabajo, el trabajo consiste en la creación y la utilización de, permítame compartir la pantalla, la utilización de Quizzes y el EducaPlay. ¿Sí? Son dos herramientas que nos permiten crear cuestionarios. En el trabajo número 1, el trabajo estaba basado en Google Forms, que es otra herramienta que se puede utilizar de manera individual o se puede utilizar dentro de la plataforma de Classroom para las evaluaciones que esta plataforma tiene. Para, esta, para este trabajo les he propuesto que puedan realizar dos quizzes, dos cuestionarios utilizando la herramienta Quizzes y que al menos tengan 15 preguntas cada uno. Y utilizando todos los elementos disponibles para crear las preguntas. Y lo mismo en EducaPlay, pero en este estoy siendo más específico y les estoy pidiendo que creen un cuestionario con video quizzes. A continuación veamos cualquiera de las dos. Empecemos con quizzes, ¿no? Quizzes es una herramienta gratuita que, como toda herramienta gratuita en la red, nos permite la creación o hacer un pago, tanto mensual o anual, para desbloquear algunas aplicaciones que están solamente permitidas para los usuarios de paga. Lo primero que tenemos que entrar es al internet, a Google, y le ponemos Quizzes, tal cual como aparece acá. Esta es la primera presentación que nos da Quizzes. En la parte izquierda está el menú. En la parte central están todos los quizzes de los cuales podemos utilizar. La verdad, es una herramienta muy sencilla de manejar y muy intuitiva también. Y donde podemos basarnos en los quizzes anteriores de lo que los usuarios han ido publicando para poder crear nuestro quizzes. Puede ser que podamos importar preguntas o importar todo el cuestionario para que nos ayude a realizar nuestro quizzes, ¿no? Esto es para facilitarnos el trabajo dentro, ya que muchos usuarios ya han creado preguntas con
con ese tema y nosotros podemos valernos de esas preguntas e importar a nuestro cuestionario para que se nos haga más fácil la creación, ¿no? Y tenemos una serie de categorías: matemáticas, inglés. Estas son las categorías más utilizadas y más frecuentemente utilizadas en estos días, estas semanas o dentro de la plataforma Quizzes, ¿no? Y como esta tenemos varios. Al principio tenemos que definir con qué idioma vamos a trabajar dentro de Quizzes. Yo le he puesto español, pero también puedo crear o puedo configurar mi entorno como inglés. En la parte izquierda tengo el botón de crear que me permite crear un nuevo cuestionario. Tengo mi biblioteca que me va a mostrar todos los quizzes que he creado, donde yo soy el creador. Me indican cuántas preguntas tiene, cuántas veces ha sido jugado y un icono que hace referencia a ese cuestionario. Yo puedo crear la cantidad de cuestionarios necesaria y los puedo reutilizar en cualquier momento, ¿no? Tengo los informes de respuesta. Estos son los cuestionarios que he ido creando y me permiten sacar un reporte de los participantes y la ponderación, etcétera, ¿no? Entonces, también puedo hacer clases. Puedo hacer un ajuste a mi usuario. Puedo colocar memes dentro de mi cuestionario. También puedo utilizar colecciones. Este es mi perfil. Y en el caso de que quiera crear, lo que Quizzes me da la opción son dos: crear un cuestionario como el que conocemos, y si alguna vez hemos hecho un trabajo en Quizzes es este, y puedo crear una lección. ¿A qué se refiere con lección? Quizzes me permite crear presentaciones dentro de mi cuestionario, y para poder realizar la presentación y posterior puedo enlazar con un cuestionario. Yo tengo acá una presentación que le he creado. Tiene 10 diapositivas, y en medio, en la cuarta diapositiva, está una encuesta que se lo puede crear de esa manera. Primero creo el cuestionario y luego la pregunta. Y puedo poner al centro de la presentación, ¿no? Entonces, eso me ayuda a la... Esta es mi presentación de bienvenida. Acá me da el enlace para que se puedan unir o se puedan unir con un código de usuario, y viendo ese código de usuario entrando, puedo empezar el cuestionario, ¿no? Entonces, existen diferentes formas de trabajar dentro de Quizzes. Una herramienta muy completa, me parece muy ideal para trabajar y para hacer cuestionarios en línea, o también para hacer una presentación directamente desde Quizzes. He creado una encuesta de satisfacción que tiene 4 preguntas. En el primero es: pudo crear un cuestionario, ya trabajó con Quizzes antes, le gustó el taller y considera que el taller es suficiente para trabajar con Quizzes, o necesita algún apoyo adicional. Entonces, una vez que yo creo mi cuestionario, tengo que emparejar con una categoría, por ejemplo, educación especial. Le voy a poner otro. Necesariamente tengo que introducir el nombre de cuestionario. Trabajo 2.
y puedo elegir las preguntas que sean necesarias dentro de mi cuestionario. Para empezar, como no tengo ninguna pregunta, me aparecen la caja de preguntas. Puedo seleccionar entre las 5 o puedo crear una diapositiva para que mi cuestionario tenga una introducción en el caso de que sea necesario. Y a continuación ya empezaría mi cuestionario, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer de esta manera o directamente puedo ir a buscar preguntas. Basta con que yo introduzca el nombre de la o el título de la pregunta que quiero insertar. Por ejemplo, matemáticas, le voy a decir que busque y acá me salen los quizzes que tienen ese tipo de ocurrencia, que es las matemáticas. Y a continuación me salen las preguntas que tiene este cuestionario. Yo haciendo clic en el botón de añadir, esta pregunta la puedo trasladar a mi cuestionario. Puedo seguir buscando más preguntas en el caso de que necesite o directamente, si no encuentro las preguntas específicas, puedo configurar mi quizzes y personalizarlo. Y lo que también me permite hacer quizzes es que puedo editar la pregunta, no solamente extraerla desde el cuestionario, sino que me permite editar tanto las preguntas como las respuestas. Esa es una ayuda que nos facilita mucho el trabajo dentro de lo que es la creación de quizzes para un área específica. En el caso de que no tenga un área específica, es necesario que yo cree mi propio cuestionario utilizando estas opciones, ¿no? En la primera tengo la opción múltiple. En la siguiente tengo una caja de check. Tengo opciones para rellenar la información. Puedo hacer una encuesta que no necesariamente una encuesta tiene puntaje. Puedo hacer un cuestionario abierto para que las personas que van a ser entrevistadas puedan ir vaciando la información ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite realizar el quiz. Una vez que ya tengo las preguntas, que al menos debería tener una pregunta para abrir mi cuestionario, en la parte derecha me muestra si quiero poner una imagen a mi cuestionario. Si se acuerdan, acá nos mostraba una iconografía. Es acá donde la tengo que poner para que represente mi cuestionario. Si no la pongo, Quizzes por defecto me carga una imagen. Quizzes también me lanza una prueba de calidad que me dice cuál es mi nivel de pregunta. Si es más compleja, este nivel va a subir. Si es más simple, como decir cómo te llamas, el nivel baja, ¿no? Entonces tengo una puntuación de 10 sobre la calidad de las preguntas. Esto como una medida de entrar dentro de lo que es la calidad de las preguntas, ¿no? Entonces eso me permite hacerlo. Una vez que ya he creado mi cuestionario, lo que tengo que hacer, puedo seguir creando las preguntas que necesite o directamente lo hago publicar. En publicar me está saliendo otra vez si quiero arrastrar una imagen. Puedo hacer las calificaciones hasta el 3er grado. En esta opción de publicar visible para todos, quiere decir que mi cuestionario va a formar parte del banco de quizzes. Si no quiero que aparezca como un banco de preguntas donde las personas puedan utilizar mis preguntas, entonces tengo que ponerle privada y visible solamente para mí. Y a continuación le doy en guardar. Una vez que le doy en guardar,
necesito iniciar la prueba en vivo, que sería la clásica. Existen dos tipos, ¿no? La prueba en vivo y asignar tarea. La prueba en vivo es que yo inicie mi quizzes exactamente en este instante. Y las personas que son mis estudiantes podrían entrar a contestar, pero en línea. Esto tiene un tiempo que yo lo voy a marcar y yo lo voy a definir cuándo no voy a estar en línea y lo cierro mi quizzes. Y hay otra que es asignar tarea. La asignación de tarea me permite crear mi calendario con las tareas y actividades y poner una fecha fija para la resolución del cuestionario. Entonces, puedo asignar, por ejemplo, entremos acá y le puedo asignar que va a estar la fecha límite, va a ser hasta el 4 de noviembre. Yo puedo cambiar hasta el 17 de noviembre. Tiempo de aproximadamente 15 días donde mi cuestionario va a estar abierto para que todas mis estudiantes puedan entrar y responder. Y puedo ser más exquisito, les puedo decir que van a ser hasta las 12 o 11:59, como son nuestros cuestionarios, ¿no? Entonces, no tengo 59, simplemente pongo 11:45 p.m., quiere decir que va a estar habilitado hasta el 11 de noviembre, o bueno, perdón, el 17 de noviembre hasta las 11:45 de la noche. Y le doy en asignar. Entonces, lo que a continuación me da Quizzes es que me lanza la información de mi cuestionario. Puedo compartir el enlace, eso es lo que yo necesito. Hago compartir, el enlace se ha copiado, me voy a la plataforma en el trabajo número 2 y le digo pegar el enlace para que los estudiantes puedan o puedo pasar eso por WhatsApp para que todos puedan tener ese documento y puedan entrar a mi cuestionario, ¿no? O lo puedo enlazar con mi salón de clases. Si tengo una clase creada, por ejemplo, en esta cuenta con la cual estoy entrando, tengo un Classroom abierto que es mi clase y por defecto el enlace de Quizzes va a crear una tarea dentro de mi Classroom. Y desde ese momento ya va a formar parte del banco de preguntas que tiene Classroom y actividades que tiene Classroom también. A continuación le doy en siguiente y si quiero adicionar a mi clase, me va a decir en qué clase quiero, me va a crear me va a crear una tarea automáticamente con esta unidad y este trabajo y lo va a insertar a mi Classroom. Pero en el caso de que solamente quiero copiar el enlace, me voy a copiar así, no, claro. He copiado a mi portapapeles y después a mi tarea. Abro la tarea y directamente copio y pego ahí dentro de mi tarea, ¿no? Después, cuando ya veamos plataformas virtuales, vamos a ver la manera de enlazar este Quizzes a mi plataforma, pese a que no es muy complicada, pero no está acá el enlace al Moodle. Entonces, eso también vamos a ver cómo lo enlazamos como una actividad. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta para ir pasando a la otra herramienta para la creación de cuestionarios que sería el EducaPlay.
Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a lo que es la EducaPlay, la siguiente herramienta. EducaPlay es, al igual que Quizzes, es una herramienta que me permite crear cuestionarios. Esta es una herramienta muy utilizada, muy aplicada en todas las plataformas para la evaluación entre los estudiantes. Me permite crear no solamente un modelo de cuestionario, sino esta herramienta incorpora varios tipos y modelos de cuestionarios. La estructura de la herramienta es la siguiente. En la parte superior izquierda tenemos el logo de EducaPlay, que simplemente es EducaPlay. Después tenemos las actividades, nuestra cuenta con la cual nos hemos logueado. Tengo mis actividades, mis retos, favoritos, mis colecciones, etcétera, ¿no? Una serie de opciones que me permite realizar con EducaPlay. Para crear un nuevo cuestionario, en la parte central me muestra todos los cuestionarios con los que he ido trabajando. Para esta actividad en específico, les estoy pidiendo que creen un video quizzes. El video quizzes, la característica es la siguiente. Nosotros pasamos un video en YouTube, porque se puede enlazar con YouTube. Pasamos el video y al minuto 3, 4, les muestro cómo saldría esto. Les voy a dar en previsualizar. La manera de trabajar con video quizzes es muy sencilla. Yo selecciono un video. Yo selecciono un video en YouTube. Una vez que selecciono el video, puedo configurar el tiempo que van a aparecer o en qué tiempo va a aparecer mi primera pregunta. Acá tengo 4 preguntas. La primera va a aparecer en el segundo 19. La segunda va a aparecer en el segundo 30, luego en el 48 y luego al finalizar en el minuto con 1 segundo. Yo puedo incorporar a mi video la cantidad de preguntas que sean necesarias. Si yo llego a la primera pregunta, para el video y me muestra la pregunta y las respuestas. A continuación, continúa con el video y llega a la pregunta 2 y así sucesivamente hasta terminar con la 4. Lo que yo puedo configurar en mi video quizzes es que no continúa el video, sino es respondido. Por ejemplo, en esta pregunta le voy a poner esto como respuesta y me indica que está mal. Pero ya la he respondido y corre nuevamente el video hasta la pregunta número 2 y así sucesivamente hasta la pregunta número 4. Para el caso de ustedes, lo que he pedido en EducaPlay es que tengan 2 cuestionarios con al menos 15 preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que ustedes creen en video quiz 15 preguntas dependiendo del tema de su video. No quiere decir que tiene que ser alejado al tema que nosotros estamos llevando. Tiene que ser pertinente al tema del contenido que nosotros estamos desarrollando. En los trabajos hay personas que están desarrollando en el área de informática, en el área de derecho, en el área de la arquitectura.
tenemos que seguir consecuentes, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando sobre esa unidad de aprendizaje que la hemos definido como tal. Ese es el trabajo con video quizzes. Y a continuación, ustedes son libres de elegir cualquier otra actividad. Tenemos varios tests que nos podemos ir configurando dentro del EducaPlay. Podemos poner ordenar letras, ordenar palabras. También nos permite crear una presentación dentro. Puedo utilizar una adivinanza, una relación para completar directamente, relacionar columnas, test, relacionar mosaicos, ruleta de palabras. Ustedes pueden elegir el siguiente cuestionario en cualquiera de estas áreas o cualquiera de estos cuestionarios. Depende el que más le guste y le agrade, ¿no? Entonces, pero cada cuestionario tiene que tener 15 preguntas como mínimo. Lo mismo en quizzes. Les estoy pidiendo 2 cuestionarios con 15 preguntas como mínimo. Pueden ser 20, 30, dependiendo de la complejidad de su tema. Pero les estoy pidiendo como mínimo 15. Esta actividad tiene que estar abierta hasta el 7 de noviembre, o bueno, va a estar abierta hasta el día domingo, 7 de noviembre, y tiene que ser presentada por plataforma, ¿no? Entonces, es importante que ustedes entren a la plataforma y carguen el contenido. Antes de cargar el contenido, les pido que verifiquen. Me ha pasado ya varias veces que no han verificado y los cuestionarios creados en herramientas externas sufren algún tipo de no mostrar los privilegios, ¿no? Entonces, yo no los puedo entrar a ver y tampoco puedo calificar sobre algo que no puedo ver. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Buenas noches, disculpen la consulta. En la parte de subir a la página web, ¿ya tenemos que irlo haciendo? Sí, el trabajo, como menciona en la rúbrica, digo, en la guía de aprendizaje, es desde el 1 al 7 de noviembre. Quiere decir que para esta actividad tienen hasta el día domingo para realizar la actividad. Perdón, yo me refería a nuestra página web que hemos creado con Adobe Spark, si no me equivoco. Correcto. Si ustedes ya lo tienen, si se fijan en el trabajo número 3, también estoy utilizando el Adobe Spark y estoy adjuntando el trabajo 1, el trabajo 2 y la rúbrica del trabajo 3. Entonces, si ustedes ya tienen el trabajo 1, les pido que en la misma página que ustedes han compartido la unidad anterior, adjunten sus trabajos de la parte 1, que sería el Google Forms, y aumenten, ¿verdad? Aumenten a lo que ya tenía. Ya, gracias. Eso sería. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. En el tema de los cuestionarios que a desarrollar con quiz, ¿es haciendo uso de los cinco parámetros que tiene Quizzes para poder realizar las preguntas o solo usar uno de ellos? Porque en Google Forms hemos tenido algunos inconvenientes porque el tema no le iba a la pregunta, por decir, teníamos fecha, teníamos año. Entonces, algunos tipos de bibliotecas no le van al tema que uno está planteando. En ese caso, ¿cómo tendríamos que hacer? Ya, en Quizzes no hay ningún problema porque si ustedes se fijan, creo un cuestionario, le pongo matemáticas, por ejemplo. Bueno, voy a editar los que ya tengo. No tengo una gama muy grande de preguntas, simplemente tengo tres preguntas, si mal no me equivoco. Entonces,
se me es más fácil de trabajar con quizzes. ¿Cuánto tipo de preguntas tengo? La opción múltiple, la opción de caja, rellenar el espacio en blanco. La encuesta, obviamente esta encuesta es para sondeos de opinión y o puedo usar la pregunta abierta, ¿no? Entonces tengo 4 tipos de preguntas que puedo utilizar en quizzes. ¿Tendríamos que trabajar con las 4 en las 15 Sí, preguntas? sí, porque pueden utilizar, por ejemplo, son 15 preguntas entre 4, más o menos a 4 preguntas por cuestionario o 4 tipos de preguntas por cuestionario. Puedo usar 4 opciones múltiples, 4 preguntas abiertas, caja y rellenar espacios dependiendo del tema, ¿no? Pero sí es necesario que pueda usar los 4 tipos de preguntas. Ahora, si uso las opciones múltiples, por ejemplo, 10 opciones múltiples y después utilizo estas 3, no hay ningún problema porque la idea es que utilicen todas, ¿no? Estas 4. Pero puedo ir poniendo No, una Fernando. pregunta abierta, luego 3 opciones múltiples, luego una caja y rellenar el espacio en blanco. No estoy especificando, quiero de opciones múltiples 5, de cajas 3, de esa manera. Entonces ustedes van armando, ¿no? Como quieren. Correcto, gracias. Y lo mismo en EducaPlay. Cuando entran a video quizzes, entonces ponen la opción de video quizzes, tienen que colocar el título, una descripción, el curso, yo le voy a poner no establecido, siguiente, la descripción. Tengo que primero seleccionar el video, luego tengo que hacer una selección de secuencia, quiere decir en qué minuto va a entrar cada una de estas, y como tercer punto añadir una pregunta. Como tengo ya las 15 preguntas, se me va a hacer mucho más fácil crear mi banco de preguntas y crear también mi cuestionario. Por Dentro esas de, mismas preguntas podemos usar. podemos usar las mismas preguntas. No hay Perfecto. un límite Una sí, no, restricción. no hay una restricción que no puedo usar las preguntas que ya me planteaba en el trabajo 1, las puedo seguir utilizando, ¿no? Como un banco. Por eso les daba un ejemplo del trabajo 1. De mi tema puedo sacar unas 30 preguntas y de ellas puedo ir jugando con todos los cuestionarios que me están pidiendo para no repetir las 15 en el primero, las 15 en el segundo, las 15 en el tercero y así sucesivamente todas las 15, ¿no? La idea es que tengamos un banco y poder jugar con ellas. Perfecto. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y que fuera Bueno, del tema las sesiones grabadas no se están subiendo a la plataforma. Está la del 27 de octubre. Creo que me falta, esta era del trabajo 1. Hoy estamos en el trabajo 2. La voy a subir esta y este es del trabajo 3 que todavía no la tenemos. Porque sería importante de que lo podamos tener para algunas cositas, volverlos a revisar y puntualizar sobre lo que hemos pasado sobre la clase Zoom, para Sí, que están. nos... ¿Sí? Si usted va a sesiones de Zoom, está el enlace a la sesión y a continuación está la sesión grabada del 27 de octubre, que era el Ok, anterior miércoles. Terminada esta sesión, que me descargue el Zoom, el video, y lo voy a cargar acá como sesión del 3 de noviembre. 3 de noviembre. Sí, Perfecto. tenía Gracias. hasta, en esta unidad tenemos planificada 3 sesiones. ¿Mm? 17, la de hoy, que sería 3, y la de el 10 de noviembre. Está bien, gracias.
Sí, buenas noches. ¿Tenían alguna otra pregunta? Sí, licenciado, un poquito, lo que estoy entendiendo es que en total son 30 preguntas que tenemos que elaborar, ¿no? Eh, para hacer los dos cuestionarios de 15 preguntas, ¿no? Entonces, en todo caso, no podemos utilizar estos cuestionarios ya prediseñados que están, porque creo que son más para primaria, secundaria, ¿no? Entonces, es un poquito, bueno, personalmente me complica porque yo no soy docente. Entonces Mm, estoy, ¿cómo se dice? Tengo esta falta de entrenamiento, si vale el término, para poder realizar las preguntas. Claro que tengo mi tema ya que estoy siguiendo, entonces me cuesta un poquito más, la verdad. Entonces, cuando ya vi, pensé que te podíamos usar las prediseñadas, pero creo que eso no va a ser posible, ¿no? sí, correcto. Si bien estos cuestionarios están relacionados con la educación primaria, no es para un tema específico, pero sí lo podemos ajustar nuestro tema porque nos permite crear las preguntas, ¿no? No solamente importarlas, sino crearlas. Y sí, no van a encontrar en el banco de preguntas tanto de Quizzes como de EducaPlay. EducaPlay creo que no me permite jalar, no me acuerdo si es la opción, pero en Quizzes no vamos a encontrar tal vez preguntas relacionadas a nuestro tema. Y para evitar eso, lo que tenemos que hacer es en nuestro tema crear cuestionarios, preguntas y cuestionarios para utilizarlos. Si bien esta es la última actividad con cuestionarios y luego vamos a entrar a lo que son las rúbricas para la creación de rúbricas. Pero es importante tener esto porque vamos a retomar este tema, ya los vamos a utilizar estos cuestionarios que ya hemos creado tanto en Forms, en Quizzes y en EducaPlay y los vamos a insertar a nuestra plataforma virtual. Y nuestra plataforma virtual es de nuestro contenido y vamos a tener banco de preguntas y vamos a tener todavía 6 cuestionarios de los cuales podemos ir utilizando uno y otro dependiendo de la característica, ¿no? Pero sí yo le sugiero, si usted no es del área de educación, entonces es, eh, es menester que usted cree sus cuestionarios, preguntas, un banco de preguntas, les decía unos 30 preguntas, y de esas 30 preguntas jugar entre dos de Quizzes y entre de EducaPlay. Si bien no estoy limitando que las preguntas no sean reutilizadas, porque sería mucho, son 60 preguntas que tengo que crearme para los 4 quizzes, para los 4 cuestionarios, y solamente estoy pidiendo 15 preguntas, ustedes pueden crear 30 y jugar con esas preguntas para que no se repitan en el mismo quizzes, en el mismo EducaPlay y en el mismo video quizzes, ¿no? Entonces no tendría sentido. Pero sí, podría primero crear las preguntas y luego ya implementarlos dentro de quizzes. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas No sé noches. si se me escucha. Sí. Ingeniero, yo estoy en la misma, se diría, de acuerdo con la señora que ha intervenido anteriormente, porque nosotros hemos hecho ya un cuestionario con 15 preguntas. Ujú. Extraer 30 preguntas de un tema, quizás para algunos no va a ser posible o va a ser más complicado. En este caso, yo veo que un poquito se nos está cerrando también las opciones porque elaborar 30 preguntas, quizás de algunos temas va a ser inclusive repetitivo, pero en otro sentido y llegaríamos a lo mismo. Y por otra parte, que como bien decía, nuestros temas que hemos seleccionado, y esto debe ser para la mayoría, no se adecua a las opciones que nos está ofreciendo el quiz. Entonces, yo quisiera que por favor nos dé una alternativa porque adecuarlo va a ser un poco complicado y nuevamente les reitero en cuanto a la elaboración de 30 preguntas, en especialmente para temas que hemos seleccionado, va a ser inclusive más complicado y dificultoso. Gracias.
Si, bueno, si reducimos, por ejemplo, a 10, igual van a ser 20 preguntas. No, no creo reducir a 5 porque ya sería, ya no tendría sentido utilizar un cuestionario para 5 preguntas. Para eso usted abre un foro o no un foro, sino solamente una encuesta. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo le gusta? Etcétera, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido. Lo máximo que podría tener una flexibilidad es en crear 10 preguntas, ya no 15. Pero más de eso no creo y no veo tampoco la necesidad de bajar más. Y de la misma manera, si usted crea 30 preguntas de su tema, que se lo puede crear, no tengo, yo creo los cuestionarios para cada tema, son 10 preguntas por una lectura. Si ustedes tienen más lecturas, y lo he visto porque he revisado sus trabajos de la unidad 1 y he visto que tienen contenido. Hay algunos que son más complicados y más complejos que otros, pero eh, considero que ya han podido crear un contenido, presentaciones, ya han podido crear documentos textuales utilizando las herramientas de Google. Y de una lectura podríamos sacar también preguntas. Es solamente darse una idea. Como les digo, no estoy cerrado a eso. Podríamos rebajar a 10, pero no considero que podamos hacerlo menos. Ingeniero, sobre el tema, no sé si estoy comprendiendo bien la hermenéutica de trabajo, pero no es tanto, para mi forma de ver, no es tanto el tema de la pregunta y la respuesta, sino el manejo y el uso y la habilidad que nosotros vayamos a adquirir al usar este tipo de herramientas TIC en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a nivel virtual, haciendo uso de estas herramientas. O tal vez es importante, no sé, tal vez estoy haciendo un análisis incorrecto en que la pregunta y la respuesta tienen que ser extremadamente de diccionario, de algún libro, considero que no, no sé. No, y usted tiene toda la razón. Esa es la idea. Si les he propuesto presentar 15 preguntas, es para que ustedes puedan manejar cualquiera de los cuestionarios. Ustedes saben, yo también lo conozco, que la práctica es la principal forma de aprender. La idea de esto es plantearlas. Les hubiera planteado 20 preguntas y de las 20 preguntas es mucho más repetitivo. Si utilizan esta herramienta ya en un futuro, por ejemplo, el Quizzes para hacer preguntas, ya van a saber cómo se crea un cuestionario. Me hubiera querido darles, por ejemplo, en vez de 2 cuestionarios, darles 4 para que ustedes se familiaricen y sean más repetitivos y sea más, crea más experiencia en esa idea. Si bien al principio les he mencionado esto, que no estoy revisando el contenido de las preguntas, pero sí estoy viendo su aplicabilidad y su utilización. Y que no se, y esto no quiere decir que nos vamos a alejar de nuestro tema, ¿no? Nuestro tema es nuestro objetivo fundamental, que es el planteado en el módulo 1, pero estas herramientas nos van a ayudar a formar. Les he explicado que desde un principio es la creación de contenido, es por eso que hemos visto los videos en YouTube, también la creación de documentos, la creación y la utilización de herramientas de presentaciones, las cuales al principio, si no tenemos el conocimiento, se nos hace complicado aprender, pero después de la utilización de esto ya es mucho más sencillo discernir que en un futuro esa es la idea. Ustedes definan, si esta herramienta me sirve para esto, esta me sirve para este otro, esta me sirve y esta la puedo utilizar, la sé manejar y la puedo utilizar. Y la idea de esto y el objetivo era que ustedes se familiaricen con la utilización tanto de EducaPlay como de Quizzes, que son 2 de las herramientas más utilizadas. Podría darles el Kahoot también, o debería haber puesto el Kahoot como otra herramienta de la creación de
de preguntas y también tengo miles de herramientas que me pueden permitir la creación de preguntas, pero no es la idea llenarlas de herramientas, sino que sepa manejar una o dos y que se puedan defender. Y el objetivo de estas dos es que son fáciles de implementar en las plataformas de Google y tanto en el Moodle, que ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Saber manejar nuestras plataformas, saber crear contenido y saber enlazar. Ese es el objetivo de estos dos módulos que nos quedan. Ahora, del contenido de las preguntas, en ningún momento, si ustedes se fijan en la guía, tenga en cuenta que las preguntas tienen que estar acorde con el contenido desarrollado. Y esto tiene que ver con que tenemos que seguir una línea de nuestro contenido. Si yo estoy haciendo el agua como recurso natural, no puedo hacer preguntas de matemáticas, ¿se dan cuenta? Tengo que hacer de mi contenido, tengo que lidiar con mi contenido. Ahora, si bien Quizzes no nos va a brindar muchos recursos sobre eso, podría buscar preguntas o podría crearme un banco de preguntas dependiendo de mi tema. Si estoy haciendo Arduino, entonces tendría que guiar, puedo sacar más de 30 preguntas de ese contenido con el que estoy haciendo. Igual de la arquitectura, de la construcción de puentes, también debo tener más de 30 preguntas que me puedan permitir hacer eso. No voy a revisar el contenido de las preguntas, pero sí tienen que estar alineadas con la unidad de aprendizaje con la que estoy trabajando. Pero la idea de esto es que nosotros podamos utilizar. Si bien he sido muy enfático en Google Forms, que podría tener 15 preguntas, y algunas no tienen relación, ¿no? ¿Para qué me sirve cargar un archivo en Google Forms? Pero si yo no les pedí hacer eso, y si en algún momento necesitaban crear un contenido, un Forms que necesite un archivo y no lo sepan hacer, entonces no tenía sentido ver el Forms. Y lo mismo estoy haciendo con Quizzes, ¿no? Entonces, Quizzes no nos da mucha gama de opciones para la creación de preguntas, pero sí son necesarias. En algún momento las vamos a utilizar. Y EducaPlay, bueno, es mucho más amplio en la creación de los contenidos. Estoy haciendo un video Quizzes porque quizá muchas personas no utilizaban el video Quizzes como EducaPlay. Y el siguiente cuestionario es en EducaPlay, es de libertad de cada uno. Entonces puede elegir cualquiera, es mucho más fácil. Tenemos más gama de cuestionarios. Puedo hacer una sopa de letras, por ejemplo, que me permite no solamente crear preguntas, sino palabras que se pueden enlazar. Eso es muy más sencillo. De las mismas preguntas puedo extraer las palabras que voy a utilizar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de crear esto, de utilizar estas dos herramientas, bueno, estas tres con Google Forms. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta adicional. Bueno, Inge, muy buenas noches. Una consultita que quería hacer ya en la parte de la calificación que se ha hecho a la unidad 1 en el módulo 2. ¿Cómo nosotros podríamos tal vez hacer una prueba de que no reproduce algunos enlaces que hemos compartido en el examen o en el trabajo en realidad que hemos desarrollado? Porque entiendo yo que se ha hecho particularmente, cumplió, digamos, con hacer reproducir los enlaces que tenía, tal vez vinculado a un video y demás. Entonces, estaba revisando las rúbricas e indica de que no reproduce, digamos. Tal vez un poco nos va a bajar en el puntaje. Eso quería consultar cómo más podemos hacer aquí.
Am, mm, sí, lo que ha sucedido es que en los documentos de Google, cuando yo comparto, tengo que dar el acceso para que cualquier usuario con el enlace pueda verlo. No necesariamente que tengo que editar, simplemente verlo. Y les he mencionado esto que tienen que revisar. Ahora, si pueden abrir el enlace de manera incógnita, ustedes abren su explorador de manera incógnita. Estoy en mi explorador, me voy a los 3 puntos y abro de una ventana de tipo incógnito. Esta ventana de tipo incógnito no tiene reconocida ninguna cuenta de correo para que se pueda enlazar con este archivo. Entonces quiere decir que es como si no estuviera configurado mi Gmail, ni mi cuenta, ni Google entraría de manera, es como si estuvieran entrando de manera anónima, ¿no? A cualquier cuenta. Y cuando lo cierre este navegador, lo cierre esta pestaña, todos los datos que se han cargado ahí se borran. Para la siguiente vez que usted entra, igual no va a tener ninguna confirmación de contraseña, ni una contraseña nueva, etcétera. Entonces está entrando de una manera incógnita como si fuera una máquina diferente. Acá lo que tiene que hacer es, yo he generado el enlace en EducaPlay, por ejemplo, lo llevo acá, lo copio en el enlace y este se tiene que reproducir y tiene que abrirse de la manera que ustedes lo han configurado. Si les sale algún error de configuración, bueno, no error, sino si se les sale que no tiene permisos para revisar esto, entonces tengo que entrar otra vez a mi aplicación, darle los permisos necesarios y otra vez reproducirlo acá. Si acá se puede ver de modo incógnito, quiere decir que su enlace lo voy a poder ver yo, lo va a poder ver otra persona a la cual comparte ese enlace, ¿no? Entonces, esa es la manera de verificar que sus enlaces estén correctos. Muy bien, gracias, Inge. Muchas gracias. Esta ventana es exclusiva del Chrome, del navegador de Google, y me permite hacer eso, ¿no? Me permite entrar como un usuario y todos los datos que se muestran acá se van a ir borrando. Una vez que cierre esta ventana, todos los datos se borran y ya no se ven como cargados, ¿no? No sé si tienen hasta acá otra pregunta antes de terminar nuestra sesión del día de hoy. Reiterarles, como ya lo he puesto en el WhatsApp, las calificaciones de la unidad 1 ya están activas, ya están calificadas de todos. Si tienen alguna pregunta, hay alguna persona que sí no ha podido ver sus enlaces y los he dejado en el comentario para que puedan ir apreciando algunos y me pueden escribir de manera interna para ir solucionando estas actividades, ¿no? También las personas que no han podido presentar, tengo algunos trabajos que no han presentado en plataforma, entonces se pueden comunicar para ver la mejor manera, si ha tenido algún percance o algún percance de salud que podamos ir subsanando, ¿no? No lo dejen para el final. Es más complicado el día, al final, revisar los trabajos de estas unidades. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer antes de terminar nuestra sesión. En el caso de que no tengan, les doy las gracias por la participación y la asistencia a este segundo video. En el transcurso de la noche,
una vez que me descargue el Zoom, lo voy a cargar a la plataforma, el video, para las personas que no han podido asistir y lo puedan ir revisando. Si no tienen ninguna pregunta más, nos veríamos la siguiente, que sería el día miércoles 10 de noviembre, con nuestra sesión y en la última de esta unidad, donde vamos a tocar las elaboraciones de las rúbricas, ¿no? Les doy las gracias por la asistencia a todos ustedes y nos veríamos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros.